Hola a todos, hola a todas, un saludo enorme desde Colombia. Hoy compartiendo con ustedes estos conocimientos y aprendizajes sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Les agradecemos el tiempo que sacan de ustedes para escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre la vida después de la muerte, que es la muerte. Es importante saber eso porque es un proceso que vamos a vivir todos. Y de cierta manera tenemos que tener conceptos sobre qué es ese proceso, cómo es el proceso de morir, qué sucede antes de la muerte y qué sucede después de ese evento. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos para esos momentos de transición, esos momentos de paso de esta vida a otros estados de conciencia para aquellas personas que mueren en estado de amor o estados de inconsciencia para aquellas personas que mueren en estados de desamor. Vamos a hablar entonces sobre cómo es el proceso de la muerte, qué sucede el antes, durante y después, qué sucede con aquella persona después de morir, qué se hace, a dónde va, se queda con nosotros o desaparece definitivamente, o como dicen algunos, todo llega hasta la muerte. Después de morir no hay nada más. Vamos a hablar entonces también de a dónde van las personas cuando viven estos procesos. Se quedan con nosotros, se quedan por ahí rondando como espantos, como fantasmas, o simplemente se disuelven y no vuelven jamás. Vamos a hablar también de qué pasa con aquellas personas que mueren cuando le han hecho daño a otras personas. ¿Qué pasa con aquella persona que mata a otra después de morir? ¿Qué pasa con aquella persona que se ha suicidado? ¿Qué pasa con aquella persona que sufre un accidente y muere en el accidente? ¿Qué pasa con aquella persona que muere siendo un maltratador? ¿Qué pasa con aquella persona que muere siendo un violador? ¿Qué pasa con aquella persona que muere de apegos, de dependencias a cosas materiales, a personas, a situaciones? Vamos a hablar también de qué pasa con aquellas personas que mueren siendo buenos. ¿Qué pasa con aquellas personas que mueren siendo alcohólicos o drogadictos? ¿Qué pasa con aquellas personas que mueren y vivían vidas de crítica, de señalamiento, de juzgamiento a los demás? ¿Qué sucede? ¿Para dónde se van? Si es cierto que se quedan con nosotros o si es cierto que el cielo se abre para ellos y los recibe Dios en su corazón. Vamos a hablar entonces también de cómo nos afecta la vida de los seres que ya fallecieron. Después de morir, ese ser que queda en esencia, como alma, como espíritu, si nos puede afectar o no. Vamos a hablar si nosotros los afectamos y por qué no debemos llamarlos a no ser que nosotros queramos ayudarle. Vamos a hablar entonces sobre la vida después de la muerte. Yo le llamo el retorno porque de cierta manera nosotros venimos a vivir una experiencia de vida a estos planos y cuando ya dejamos esta experiencia pues seguimos teniendo vida, ¿ya? Para nosotros en nuestras experiencias nos han dicho que después de morir hay vida. Mi nombre es Óscar de Jesús Giraldo Marín, soy un investigador sobre el pensamiento y el comportamiento humano. He hecho terapias de relajación, de hipnosis, terapias regresivas, terapias de ensoñación y al entrar en esta terapia con nuestros consultantes, nos hemos dado cuenta de muchas cosas bastante fascinantes, digámoslo así, y asombrosas en otros casos. Hoy queremos compartir con ustedes estas experiencias sobre la muerte, la vida de los seres fallecidos. Por nuestras experiencias nos han dicho que nosotros venimos de un Dios que es sabiduría y que es amor puro, que se comporta como un Padre celestial y como una Madre celestial. Nos dicen que este Dios sabio y amoroso ha hecho la creación para que nosotros nos experimentemos en ella. Ha hecho todo lo que existe y todo lo que existe es Dios. Dios está en el agua, en el aire, en el fuego, en la tierra, en los animales,
en los vegetales, en los minerales, en los seres humanos, hombres y mujeres. Dios está en todo, en este planeta, en el sistema solar, en nuestra constelación, en todas las constelaciones que existen. Dios es el universo. Podemos decir que Dios tiene una partecita física que somos nosotros. Entonces nos dicen que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como espíritus y como almas. Y somos eternos e inmortales como Dios lo es. Nos dicen que esta presencia de Dios, sabia y amorosa, es infinita, es eterna, es inmortal. Y nosotros, sus hijos e hijas, hechas, como les decía, a su imagen y semejanza. Somos alma y espíritu principalmente. Esa es nuestra esencia. Y nuestra esencia es inmortal. Nuestra esencia no muere. Nuestra esencia es eterna. Nuestra esencia, como les decía, puede vivir un traslado de una dimensión a otra, pero sigue viviendo. Nos dicen que antes de venir aquí a la tierra, nosotros le pedimos a Dios conocer la creación y estamos en esa experiencia, en ese adquirir conocimientos como alma y como espíritu. Pero primero recorremos los caminos de luz, se le conocen también como caminos celestiales o cielo. El cielo no es un lugar, el cielo es un estado del alma, del espíritu. Cuando hemos hecho terapias de ensoñación y las personas se conectan con este cielo, nos dicen que es maravilloso, que tiene lugares espectaculares muy parecidos en la tierra, pero que tiene una particularidad, y es que el amor puro se siente en todo momento, en todo instante, que se siente a Dios en todo lugar. Incluso algunas personas han llorado y no quieren abrir sus ojos y se quieren quedar en ese cielo. Nos hablan de lugares como el mar, con playas hermosísimas, muy blancas, de un mar muy cálido. Nos hablan también de lugares donde hay paraísos, montañas, cielos muy azules, senderos, cascadas hermosísimas. Y nos hablan también de lugares o espacios donde la personalidad o la persona se siente bien y se siente llena de mucho amor y siente que a su alrededor está esa presencia de Dios amándolo, está esa presencia de Dios cuidándolo. Y nos dicen que esos espacios espirituales o espacios del alma están llenos de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de armonía, de bondad, están llenos de paciencia, de tolerancia. Allí parece que reconocemos cuál es nuestra misión, cuál es la misión de todas las personas que nos acompañan, cuál es la misión de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra pareja. Nos dicen que allí todo es alegría, que allí todo es felicidad. Y nos dicen que es un estado celestial, que aunque parece un lugar, no es un lugar, es un estado del alma, es un estado del espíritu. Se le llama también estados de luz, porque nos dicen que en ese lugar hay mucha luz, y también se le da el nombre de estado de conciencia. Es el estado donde vive el alma y el espíritu de cada uno de los seres humanos. Allí es donde está esa conexión, ese ser intermediario entre Dios y nosotros, que es nuestra alma y nuestro espíritu, al cual nosotros le llamamos ángel de la guarda. Nos dicen también que allí estamos nosotros en presencia de Dios, pero somos más sabios y somos más amorosos. A esa esencia nuestra que está al lado de Dios le damos el nombre de ángel de la guarda, le damos el nombre de maestro interno, le damos el nombre de yo real, o le damos el nombre también de nuestro verdadero ser. Somos nosotros mismos, pero en el cielo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y como les decía en alguna ocasión, nuestra alma y nuestro espíritu siempre está con nosotros. Y nos guía, nos orienta. Y nos podemos comunicar con ella, claro que sí, a través de la voz de la conciencia. Por eso sigue la voz de tu conciencia, sigue tu ser interno. Es muy, muy importante. Nuestra alma y nuestro espíritu en ese estado de luz o estado de conciencia o estado celestial está pendiente de nosotros. Y es nuestro, por decirlo así, nuestro creador. Nosotros como personalidad que somos parte de nuestra alma y nuestro espíritu, somos creados por ellos. Nos dicen que estos estados celestiales están en unas dimensiones específicas. Incluso nos dan nombres de esas dimensiones. Incluso las catalogan como la dimensión quinta, la dimensión sexta, la dimensión séptima, octava de estados celestiales. Nos dicen, por ejemplo, que de la dimensión quinta
hacia la presencia de Dios, dimensión sexta, sexta, octava, novena, décima y hasta la presencia de Dios, son estados celestiales. Algo muy importante que nos dicen es que allí, desde esa quinta dimensión o en esa quinta dimensión, no hay dolor, no hay sufrimiento. Allí no hay estados de desamor, allí no hay odio, no hay rencor, no hay rabia, no hay cólera, no hay ira, no hay violencia, no hay agresividad. Allí no hay miedos, no hay temores, no hay apego, no hay dependencia, no hay desvalorización. Allí no hay sentimientos de culpa. Allí no hay tristezas, no hay angustias, no hay depresión. Allí no hay estrés. Todo es paz, tranquilidad, equilibrio, armonía, felicidad, alegría. Allí no hay enfermedad. Allí los seres humanos, hombres y mujeres que se conectan con estos estados, pueden lograr cambios sustanciales a nivel mental, emocional y físico. Pueden sanar su mente, su emoción y su cuerpo cuando se conectan con estos estados. Se les conoce, como les decía, estados celestiales, desde la quinta dimensión hasta la presencia de Dios. Allí está nuestra alma y nuestro espíritu, que le damos el nombre de ángel de la guarda, de yo superior, de yo real, y también están los demás ángeles, que los catalogamos como ángeles, arcángeles, querubines, tronos, potestades, deidades, y de ahí hasta Dios. Nos dicen que allí están estos ángeles que son, y que nosotros le damos el nombre de maestros y guías espirituales. A través de la oración y a través de la meditación, nosotros nos podemos conectar con estos mundos celestiales. Y mientras nosotros tengamos una mente sana, unas palabras sanas, unas emociones sanas, logremos sanar nuestro pasado, logremos sanar nuestro subconsciente, estaremos mucho más conectados a estos mundos celestiales o mundos de conciencia o mundos de luz, que es donde se manifiesta la presencia de Dios, como les decía, de ese Dios sabio y amoroso. Nos dicen que nosotros tenemos un destino, que también acompañado de ese destino tenemos una libertad. Ese destino, una parte está escrita por Dios, otra parte está escrita por nuestro ángel de la guarda, otra parte está escrita por nuestros maestros y guías espirituales, y otra parte está escrita por nosotros. La parte del destino que está escrita por nosotros está en borrador. Nosotros a partir de este momento podemos borrar y podemos empezar a escribir un nuevo destino para nuestras vidas. A todo esto se le llama espiritualidad. Entonces nos dicen, tú tienes una libertad, pero tienes que tener en cuenta que esa libertad obedece a una ley de causa y efecto. Todo lo que tú causes tiene un efecto. Se le llama también como ley de consecuencias o ley de siembra y cosecha. Si piensas bien, hablas bien, sientes bien y haces el bien, entonces el universo, que es como una especie de pared, va a retornar ese bienestar que tú le has causado. Si tú piensas mal, hablas mal, sientes mal y causas mal, entonces el universo, que es como una pared a la cual lanzas una pelota, entonces te va a devolver ese mal pensamiento, esa mala palabra, ese mal sentimiento, deseo, esa mala intención que tú has hecho. Ley de causa y efecto. Si tú haces de tu vida un estado de armonía, de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de bienestar, eso tendrás en tu vida. Si tú haces de tu vida un paraíso, tendrás eso, un paraíso de tu vida. Pero si tú haces de tu vida un infierno, una cueva, una prisión mental y emocional, eso lo tendrás. Si tú en tu vida en este momento estás generando desarmonía, desequilibrio, malestar, estás generando dolor, sufrimiento, entonces eso recibirás. Todo lo que siembres en tu vida recibes la consecuencia o el efecto o la cosecha de esa siembra, esas semillas de tranquilidad, de paz, de armonía, o esas semillas de dolor, de sufrimiento que sembraste. Debes tenerlo muy en cuenta, porque en este concepto de la muerte cabe hablar de esta información. Entonces nos dicen que nosotros estábamos allá en presencia de Dios, en presencia de nuestro ángel de la guarda, de nuestros maestros y guías espirituales, y creamos un destino. Hicimos algo así como un proceso de vida. Hicimos algo así como una misión, que también se le da el nombre de propósito de vida. Y en esa misión elegimos todo lo que veníamos a vivir en este plano Tierra, o en este planeta Tierra, o en estas dimensiones terrenales.
Entonces queremos venir a la tierra, entonces elegimos quiénes van a ser nuestros papás, eso nos han dicho nuestras experiencias, elegimos cómo va a ser todo nuestro proceso de vida, qué cuerpo vamos a tener, cómo nos vamos a experimentar, todas las cosas que vamos a aprender, todas las experiencias que vamos a vivir. Elegimos también quién serán nuestros compañeros de escuela, de colegio, universidad, si vamos a realizar estudios o no. Elegimos también los compañeros de trabajo, elegimos qué tipo de empleo vamos a tener, qué tipo de profesión vamos a tener. Elegimos también los lugares donde vamos a habitar, como también elegimos los procesos de dolor y sufrimiento que vamos a vivir. Nos dicen que esta elección la hacemos antes de nacer y la hacemos en un estado de conciencia pura. Lo que pasa es que al venir a estas dimensiones que se le conoce como dimensiones inferiores o dimensiones materiales o dimensiones terrenales, se nos olvida a qué vinimos, se nos olvida ese propósito de vida, se nos olvida esa misión. ¿Por qué? Porque las dimensiones en las que nosotros venimos a experimentarnos, venimos a vivir todas estas experiencias de vida, son totalmente diferentes a esas dimensiones de luz o dimensiones de conciencia o dimensiones celestiales. Venimos a vivir entonces en estados inferiores o dimensiones inferiores, donde nos vamos a encontrar o vamos a vivir la experiencia de lo que es vivir en un estado de inconsciencia. Venimos a vivir la experiencia de olvidarnos totalmente de nosotros mismos. Vinimos a vivir la experiencia de lo que es tener un ego, de lo que es tener una personalidad, tener una mente, una emoción, un pasado, un subconsciente, un cuerpo. Venimos a recoger informaciones para nuestro bienestar, ya sean informaciones que a veces nos bloqueen, que nos causen dolor, que nos causen sufrimiento, pero que al final, haciendo un balance y un análisis, las necesitamos para crecer en ese conocimiento, en ese aprender de la presencia de Dios, en ese conocer la creación de Dios. Venimos a dimensiones donde vamos a vivir la experiencia del odio, del rencor, de la rabia, de la cólera, de la ira, de la mentira, del engaño, de la soberbia, de la desvalorización, de la violencia, de la agresividad. Venimos a vivir la experiencia donde vamos a ser observadores, o algunos son actores de lo que es el asesinato, la violación, el robo, la drogadicción, el alcoholismo, el maltrato a otros seres humanos, el maltrato al entorno, el maltrato a los seres que nos rodean. Muchos tienen misiones bastante duras, bastante fuertes, de vivir procesos de dolor y sufrimiento con su cuerpo físico, con enfermedades que van a tener. Pero nos dicen que todo esto ha sido elegido, o nosotros lo hemos querido hacer desde antes de nacer. O sea que la personalidad, el ego, está en un mundo totalmente diferente a ese mundo celestial o mundo de luz o mundo de conciencia. Está en un mundo de inconsciencia donde se le causa el olvido, incluso se puede llegar a olvidar que Dios existe, en un mundo donde va a vivir la experiencia del desamor, en un mundo donde va a vivir la experiencia de la ignorancia espiritual. Y en la medida en que va entrando en este mundo, va haciéndose cada vez mucho más inconsciente, porque se va olvidando de lo que es de su alma y su espíritu y piensa él o ella, ese hombre o esa mujer, que son más mente, o que son más emociones, o que son más pasado, o que son más subconsciente, o que son más cuerpo. Venimos entonces a experimentarnos en muchas cosas. Venimos a vivir la experiencia de lo que es tener un papá, de lo que es tener una mamá, unos hermanos, unas hermanas, de lo que es tener hijos, de lo que es tener hijas. Venimos a vivir la experiencia de lo que es no tenerlos. Venimos a vivir la experiencia de lo que es vivir en un lugar tóxico. Venimos a vivir la experiencia de lo que es vivir en un lugar sano. Venimos a vivir la experiencia de todo, absolutamente de todo lo que está en tu mundo, de todo aquello que está en tu vida. ¿Y es necesario? Sí, es necesario. Para saber lo que o reconocer lo que es la luz, es necesario vivir la experiencia de lo que es la oscuridad. Para saber lo que es perdonar, necesitamos de aquella persona, increíble decirlo, que nos cause dolor, incluso que nos maltrate, que nos humille, que hable mal de nosotros, que nos critique. Para poder vivir la experiencia de lo que es la armonía, o reconocer lo que es la armonía, el equilibrio, la paz, la tranquilidad, necesitamos vivir experiencias
de caos, de conflicto interno, de desarmonía, de desaveniencia con los demás. Para saber lo que es Dios, incluso necesitamos vivir la experiencia de lo que es la ausencia de ese Dios o la ignorancia de ese Dios. Venimos a experimentarnos en todo. Por eso, toda la vida que has vivido, la vida que tienes hasta el momento de hoy, ha sido una gran experiencia. Ha nutrido tu alma y tu espíritu de muchos conocimientos que mucho más adelante le ayudarán como nos ayudan a nosotros. Si tú miras hacia atrás en tu vida, todo lo que has vivido, bueno o malo, agradable o desagradable, favorable o adverso, positivo o negativo, es algo que te ha servido en el día de hoy y generalmente nos es útil o nos sirve para ser mejores personas, para ser mejores hombres, para ser mejores mujeres. Todo eso ya, por decir algo, forma parte de nuestro propósito de vida o de nuestra misión o de nuestro proceso de vida, y seguiremos viviendo y conociendo ese propósito de vida. Es bien interesante, pero como les decía, lo repito, vivimos en mundos de inconsciencia, ignorancia espiritual, en mundos de desamor. Nosotros somos generadores de dolor y sufrimiento y desamor, y muchas de las personas que están a nuestro alrededor también son generadores de dolor, de sufrimiento y de desamor. Entonces este mundo se vuelve un caos, se vuelve un conflicto interno para nosotros. Venimos a vivir la experiencia de mundos inferiores, se les llama así, mundos inferiores o mundos terrenales o mundos materiales. Allí es donde está la personalidad. La personalidad que somos nosotros es parte del alma y del espíritu, pero está en estado de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual. Y maneja una mente, una emoción, un pasado, un subconsciente y un cuerpo. En la medida en que nos vamos experimentando en estos conocimientos, vamos desarrollando nuestra vida. Pero estas dimensiones también tienen otras denominaciones. Por ejemplo, nosotros vivimos en la dimensión número 3, la dimensión de los seres humanos con cuerpo físico, hombres y mujeres. La dimensión número 1 es la dimensión de los gases, del agua, del aire, del fuego y de la tierra, de los elementales del agua, del aire, del fuego y de la tierra. La dimensión número 2 es la que comprende los reinos mineral, reino vegetal y reino animal. La dimensión número 3, como les decía, es la dimensión de los seres humanos, hombres y mujeres. Y de la dimensión número 5 hasta la presencia de Dios son dimensiones de mundos celestiales. También, como les decía, venimos a experimentar lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento en estas dimensiones, todo lo que es el desamor. Y hay una dimensión que está entre la tercera dimensión, una dimensión intermedia, y la quinta dimensión, que se le conoce como la cuarta dimensión. Y de ella vamos a hablar. ¿Por qué? Porque esa cuarta dimensión es la dimensión donde quedan los seres que dejan su cuerpo físico, los seres fallecidos que mueren en estado de desamor. Vamos a hablar entonces de ella. Cuando una persona, vamos a colocar un ejemplo, viene a este mundo y vive una vida, digamos, con dificultades, con problemas, obtiene experiencias, vivencias de desamor, conoce todo lo que hemos mencionado, pero al dejar su cuerpo físico, o sea, al morir, muere en un estado de amor, regresa a planos superiores, o sea, de la tercera dimensión pasa a la quinta dimensión, regresa a su alma, a su espíritu y a la presencia de Dios y no vuelve. Eso es muy importante, no regresa, se queda ya en ese cielo, en ese estado de luz, de conciencia espiritual. Pero si una persona viene a estos estados inferiores o terrenales a vivir como un hombre y una mujer, como persona, y vive las experiencias del dolor, del sufrimiento y muere en un estado de desamor, o sea, muere en un estado de ausencia de amor, sin reconocer el amor, entonces esta persona nos sube a una dimensión quinta o a una dimensión superior, se queda en esa dimensión intermedia, en esa cuarta dimensión. Por ejemplo, una persona que muere con odios, con rencores, con rabias, con resentimientos, se queda en la cuarta dimensión, no pasa a la quinta dimensión y sigue viviendo ese desamor, ese odio, ese rencor eternamente, hasta que alguien le ayude a salir de allí. Si una persona muere criticando, señalando, juzgando, se queda en esa dimensión intermedia, en esa cuarta dimensión.
Si una persona muere con tristeza, con angustia, con pesar, se queda en la cuarta dimensión. Si una persona se queja, se lamenta y muere siendo una persona en ese estado, se queda en la cuarta dimensión. Una persona que le hace daño a otros, que es una persona, hombre o mujer, que son maltratadores, y ese es su concepto de vida, y muere siendo así, después de morir queda en esa cuarta dimensión. Lo que pasa es que la dimensión es, la cuarta dimensión es la dimensión de los seres humanos, pero ya sin cuerpo físico. Recordemos, la tercera dimensión es la dimensión de los seres humanos con cuerpo físico, hombres y mujeres. Cuando una persona muere en estado de desamor, cuando una persona ha matado a otra y muere, muy posiblemente se va a quedar allí en esa cuarta dimensión. Cuando una persona muere siendo un violador, se queda en la cuarta dimensión. Cuando una persona muere en un accidente y no se da cuenta de que se murió, es muy posible que se quede en la cuarta dimensión. Cuando una persona muere porque se ha provocado un suicidio, porque se ha tirado de un 10º piso, se le ha tirado a un carro, se le tiró al metro de la ciudad, o se tomó un veneno, o se cortó las venas, o se colgó de una cuerda, se queda en la cuarta dimensión. No es que la quinta dimensión o las dimensiones superiores se cierren a las personas que mueren en estado de desamor, no. Simplemente es que la persona queda metida en su mundo. A esto se le da el nombre de cápsula de egoísmo. La cápsula del egoísmo es el mundo mental y emocional que creó cada persona. Si fue un mundo de desamor creado por otros o creada por ella, es muy posible que después de morir quede en ese mundo. Si hizo de su vida un infierno, una prisión mental y emocional, si hizo de su vida un caos, una vida llena de conflictos, después de morir, es muy posible, y nos han dicho nuestras experiencias, queda en esa dimensión intermedia, en esa cuarta dimensión, que se le da el nombre de dimensión de los seres fallecidos, o cuarta dimensión, mundo de los muertos, o también se le da el nombre del mundo de los sueños. Allí se queda la persona metida en su mundo, viendo una y otra vez todas las experiencias de vida, viendo todo el dolor que se produjo, y lo siente aún más, que se produjo a sí mismo, el sufrimiento que se produjo a sí mismo y el sufrimiento que le produjo a otras personas. Si las personas mueren, por ejemplo, con apegos o ataduras a cosas terrenales, situaciones o personas, después de morir se queda en esos apegos, se queda con esas ataduras. Si la persona, siendo muy buena, murió, pero tiene apegos a la familia o al carro, a la casa, a la empresa, al dinero que dejó guardado, es muy posible que no ascienda a esas dimensiones superiores y se quede en la cuarta dimensión. Si la persona murió estando enferma o con enfermedades muy graves, entonces es muy posible que después de morir siga estando enferma y todavía esté pidiendo la droga, todavía está pidiendo que la ayuden, todavía está pidiendo que la lleven al médico. Ese mundo es un mundo paralelo a este. Lo que pasa es que allí están los seres humanos, hombres y mujeres sin cuerpo físico, y muchas veces nosotros nos conectamos con ese mundo, o ese mundo se conecta con el nuestro. De ahí que aparecen lo que nosotros llamamos fantasmas o espantos. Entonces, muchas de las personas que dejaron su cuerpo físico no saben que murieron, y todavía están haciendo lo mismo que hacían cuando tenían cuerpo físico. La señora que murió, la ama de casa, todavía se levanta a las 5 de la mañana, empieza a mover todos los utensilios de la cocina, abre las canillas, y nosotros podemos sentir esos ruidos. Todavía está arrastrando sus zapatos, o podemos sentir su perfume, o podemos sentir su presencia. El hombre que madrugaba todos los días al trabajo y tuvo un accidente 5 cuadras después de salir de su casa, todavía puede estar levantándose, organizándose, entonces entra, se da una ducha, se organiza, se afeita y sigue haciendo su vida. La niña que por accidente se cayó de un 3er piso, todavía puede estar jugando en su casa. El hombre que atendía la tienda de la esquina y perdió su vida en un atraco, digámoslo así, todavía puede estar levantando la reja de su tienda, todavía puede estar sintiendo en ese mundo que les decía, en esa cápsula que él creó mental y emocional, todavía está atendiendo las personas. Algunos tienen la capacidad de verlos o escucharlos, como son
las personas que son clarividentes o clariaudientes. Otros que son muy sensibles lo sienten, se manifiesta como un frío, se manifiesta como que se te paran los vellos de la piel o de la cabeza, se te ponen los pelos de punta, o sientes que hay una energía ahí al lado tuyo, o sientes que alguien te observa. Eso pasa, y los seres fallecidos están en todas partes. Y algunos, como les decía, los ven, los escuchan, otros no. Otros lo sienten, otras personas no lo sienten. Generalmente las personas que fallecen se quedan en esta dimensión intermedia, en esta cuarta dimensión, allí viviendo un proceso, otro proceso de sanación y de reconocimiento de todo el daño que se hicieron, del daño que le hicieron a otras personas, para poder ascender a planos superiores, a esa quinta dimensión, a esas dimensiones angelicales o esas dimensiones de conciencia o de luz. Muchas, como les decía, muchas de las personas no se dieron cuenta de que se murieron, y muchas se quedaron por ahí rondando como fantasmas o como espantos. ¿Y pueden ayudarnos? No. Muchas personas les piden que les cuiden la casa, que les cuiden el carro, que les den el número de la lotería, que les cuiden los hijos, pero realmente ellos no pueden hacer nada por nosotros. Ya perdieron por decirlo así, 99,9999 de su energía, y no pueden hacer nada por nosotros. Así que si tú necesitas algo, pídeselo a tu ángel de la guarda, a tus maestros, a tus guías espirituales y a Dios. Pero te recomendamos que no se lo pidas a esos seres que fallecieron. Como les decía, muchos no se dan cuenta de ese proceso, no se dieron cuenta de que se murieron y siguen por ahí rondando, y siguen en los lugares donde habitaron, en las casas, en las oficinas, siguen recorriendo las calles de la ciudad, siguen yendo o habitando en esa casa de campo, y muchos no saben que ya dejaron su cuerpo físico, que ya murieron, y se quedan en la cuarta dimensión. Y en esa cuarta dimensión, cada uno dentro de su mundo sin cuerpo físico, mirando todos los eventos de su vida, y una y otra vez se hace un recorrido de su vida para hacer un balance, un análisis de su vida, para que ellos lo puedan sanar. Como están en estado de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual, entonces muy pocos tienen como esa posibilidad de sanarse, entonces entran como un estado como de anestesia, ¿cierto? Como si le aplicaran una anestesia, se quedan dormidos y luego se van despertando. Es como si yo estuviera sintiendo la presencia de mi papá, de mi mamá en ciertas épocas del año, pero en otras no la siento. Entonces ellos, después de vivir todo ese balance y ese análisis, no entienden, no comprenden qué está pasando, y entran en ese estado de, como les decía, de ensoñación, de dormirse, y internamente siguen haciendo ese proceso cada vez que se despiertan. Por eso podemos sentirlos en unas ocasiones y en otras ocasiones no. Bueno, el mundo de los seres fallecidos es como si se dividiera en varias etapas, en varios mundos o en varias dimensiones. Esa cuarta dimensión se divide en varias dimensiones, y es muy importante saberlo. También quería agregarles, antes de hablarles de esas dimensiones, que nosotros, cuando todos nos acostamos a dormir, nos salimos del cuerpo, sufrimos algo que se llama el viaje astral. Todo lo vivimos, lo que pasa es que 8 horas después, en la mañana, no recordamos si estábamos fuera del cuerpo o no. Se llama viaje astral. Estamos unidos a nuestro cuerpo a través de algo que se le da el nombre de cordón de oro o cordón de plata. Muchos dicen que ese cordón está unido desde nuestra alma al ombligo, digámoslo así, otros a la cabeza. Bueno, el hecho es que hay una conexión entre nosotros y nuestro cuerpo. Algunas personas pueden dormir plácidamente, tranquilamente, no hay ningún problema en esas horas de descanso, pero otros se van a estos mundos, a esta cuarta dimensión, pueden irse a mundos superiores. Ahí es cuando sueñan que están volando, que es todo muy agradable, con toda esa alegría, y el día siguiente tienen un rostro de felicidad del sueño pasado. Pero otros se van a la cuarta dimensión y se encuentran con los seres que ya dejaron sus cuerpos físicos, con ese papá, con la mamá, con los hermanos, con los amigos. Se encuentran con las personas que le hicieron daño, que están en la cuarta dimensión.
y pueden hablar con ellos. Algunos les piden misas, otros dicen que los ven sufriendo todavía mucho, otros dicen que los ven regañándolos, diciéndoles cosas, haga esto, haga aquello, y al día siguiente pueden recordar lo que soñaron en esa cuarta dimensión, o puede que simplemente se cause el olvido. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta dimensión, como les decía, son mundos de inconsciencia, es amor, de ignorancia espiritual. Algunas personas también disfrutan asustando a otras o les causan miedos sentándose encima mientras las personas duermen. Entonces se salen de su cuerpo físico, algunos saben hacerlo conscientemente, otros lo hacen de manera inconsciente y van y se le sientan encima a otras personas. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que se nos aparece una bruja, y sentimos una fuerza, una presencia o una persona que cuando estamos dormidos se nos sienta encima. Incluso algunas personas sienten ahogos, otros sienten que los han rayado o que les hacen chupados o que les causan dolor. Pero realmente cuando tú despiertas, esos síntomas desaparecen, y eso puede suceder en una persona generalmente 1 o 2 veces al año. En otras que ya tienen muy alta sensibilidad puede suceder más frecuentemente, pero cuando tú empiezas a hacer un trabajo de sanar tu mente, sanar tus emociones, tu pasado, tu subconsciente, tu cuerpo, de sanar la información de tu estado de inconsciencia dentro de tu mente subconsciente, es muy difícil que esto pase. Es como si esa información sana, positiva, fuera tu máxima protección. Cuando eres una persona sabia y amorosa y utilizas el perdón para sanar tu vida, muy difícilmente te pueden suceder este tipo de cosas. Nosotros somos la suma, tenemos varios componentes, digámoslo así, somos la suma de varias cosas. Nuestro ser interno es la suma de nuestra alma más nuestro espíritu más la personalidad más el cuerpo. Comparándolo con un vehículo, el cuerpo, que es de este vehículo, que son las llantas, las puertas, los asientos, las latas del carro, es nuestro cuerpo. Para nuestro caso son los huesos, los músculos, los sistemas. El alma, para nuestro ejemplo, sería lo que mueve nuestro cuerpo. De hecho, las funciones orgánicas, digamos que están o las determina nuestra alma, cómo funciona nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio de la sangre, cómo se desarrollan nuestros músculos, nuestros huesos, cómo funciona todo el sistema glandular. Tú, por ejemplo, no le puedes decir a las uñas de tus manos que no crezcan más, no, ellas siguen creciendo. Eso es una acción que se hace inconsciente. No puedes decirle a tu cabello que no crezca más, no, él sigue creciendo. No le puedes decir a alguna parte de tu cuerpo que detenga sus funciones y vuelva a reiniciar esas funciones dentro de 5 horas. No. Por más que le digas a esa parte de tu cuerpo que se detenga, no se va a detener. Entonces ahí decimos que de eso se encarga nuestra alma, nuestro espíritu. Y tiene un guardián de la vida, que es el ser biológico, que le ayuda también en eso. Nuestro espíritu, con relación a nuestro cuerpo y a nuestra alma, es como la gasolina del carro. Es lo que necesita ese motor para mover ese cuerpo, es la esencia. Y hay una parte fundamental que somos nosotros, que somos los que conducimos el carro. Nosotros podemos mover nuestros brazos, nuestras manos, podemos desplazarnos, mover la cabeza, podemos tener control de ciertas partes de nuestro cuerpo, pero no lo tenemos total. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, no salimos del carro, digámoslo así, no salimos de nuestro cuerpo. Sufrimos lo que les decía, ese viaje astral. ¿Por qué les quería mencionar esto? Porque es de suma importancia que nosotros cuidemos la información que hay en nuestra mente subconsciente, que sea en un 95% la información sana y positiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos informaciones tóxicas o cuando nosotros tenemos hábitos como el licor, como la droga o como el cigarrillo, nos salimos del cuerpo. Cuando una persona se droga, está fuera del cuerpo. Cuando una persona toma licor, así sea una sola cerveza o un solo vino o un solo tequila o aguardiente, como llamamos en nuestro país, la persona está fuera del cuerpo y corre el riesgo de que por ahí esté alguien rondando como un fantasma o simplemente esté en el astral y entre en el cuerpo y tome posesión de tu cuerpo. Se llama una posesión espiritual.
cuando una energía que no es la tuya toma control de tu cuerpo, y puede tomar control a nivel parcial, puede tomar control a nivel total de tu cuerpo. Entonces son más propensas a vivir este tipo de posesiones espirituales las personas que viven con informaciones tóxicas, que viven en lugares tóxicos, o que se drogan, o que toman medicamentos, o utilizan licor en sus vidas. Entonces cuando yo descuido mi cuerpo, entonces puedo tener esa posesión de un ser espiritual. Entonces si el ser espiritual murió siendo un alcohólico, entonces puedo vivir una vida de alcoholismo. Si el que entra en mi cuerpo es un drogadicto, yo puedo, siendo una persona sana, en un estado de esos, puedo ir a buscar drogas. Si el que entra es una persona que le hace daño a otros, entonces puede ir y hacerle daño a otros. Si el que entra murió siendo o viviendo una experiencia de suicidio, puede provocar un suicidio con mi cuerpo. Si el que entra fue un violador, puede tomar mi cuerpo, ir y causar ese daño en otra persona. Si el que entra vivía en otro lugar, entonces coge mi cuerpo y se lo lleva. ¿Yo dónde quedo? Quedo a un lado del cuerpo. Cuando pasan todos los efectos del licor, sobre todo el licor o de las drogas, entonces yo vuelvo a entrar en mi cuerpo, pero yo soy el responsable de todo lo que haya sucedido con él. Y sufro algo que se llama laguna mental. Entonces no me acuerdo de qué fue lo que pasó con mi cuerpo. Por eso los invitamos mucho a tener una mente sana, unas emociones sanas, un pasado sano, un subconsciente sano con una información sana y positiva, y a tener un cuerpo sano y a tener una vida sana. Porque como les decía, todas aquellas informaciones o lugares o convivencias con personas tóxicas hacen que nuestro cuerpo se enferme, y en casos un poquito especiales podemos tener posesiones de energías espirituales en nosotros. Así que a tener una vida sana y a vivir en entornos sanos y a tener una información sana. Les hablaba, antes de hablarles de esto, les hablaba que la cuarta dimensión tiene como otras dimensiones, ¿cierto? Allí se van acomodando los seres que han perdido su cuerpo físico. Por ejemplo, los seres que han matado a otros se guardan, digámoslo así, o se instalan en una dimensión dentro de la cuarta dimensión, que es una dimensión de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual, en la dimensión de los seres que han matado a otros. Las personas que murieron con procesos de violaciones, entonces que murieron siendo un violador, tanto hombres y mujeres, se quedan en la dimensión de los violadores. Las personas que murieron que se ocasionaron un suicidio, hombres y mujeres, se quedan en la dimensión de los suicidas. Las personas que murieron y en su vida se prostituyeron o vivieron informaciones de prostitución, hombres y mujeres, se quedan en la dimensión de los seres que se prostituyen. Las personas que murieron con apegos, dependencias a cosas terrenales, a cosas materiales, a personas o a situaciones, entonces se quedan en la dimensión de los apegados. El que muere criticando, señalando, juzgando, condenando, se queda en la dimensión correspondiente. El que muere con tristeza, con angustia, con dolor, con sufrimiento, se queda en la dimensión que corresponde a eso. La persona que muere de una enfermedad se queda en la dimensión de las personas fallecidas por enfermedades. Las personas que se mueren siendo muy tercas se quedan en la dimensión de los tercos. Las personas que mueren con desvalorización, con baja autoestima, se quedan en la dimensión de las personas fallecidas con baja autoestima o desvalorización. Las personas que mueren siendo personas muy buenas, pero tenían un apego, mintieron en sus vidas, quisieron causarle la muerte a otra persona, en algún momento quisieron o se desearon la muerte, se quedan en la dimensión de los casi buenos, con todos esos pensamientos, sentimientos que tienen luego que sanar. En la cuarta dimensión hay una especie de escalerita que va desde el negro profundo, pasando por todos los tonos del negro, luego por todos los tonos del gris, hasta llegar al blanco. Y hablemos de esos tonos de negro o tonos de gris como estados de desamor más profundos, de los estados de desamor más profundos hasta los estados de amor más sutiles. Entonces, todos los seres que se quedan en la cuarta dimensión tienen derecho a evolucionar, tienen derecho a la presencia de Dios. Acuérdense que estamos en un aprendizaje, que estamos adquiriendo conocimientos, que estamos conociendo la creación de Dios. Y que todo lo que venimos a vivir, con cuerpo físico o sin él, son experiencias de vida. Entonces necesitamos salir de esa cuarta dimensión, o muchos seres que ya fallecieron necesitan salir
de esa cuarta dimensión. ¿Quién les puede ayudar? Nosotros que estamos en la tercera dimensión, porque muchos de ellos no ven a Dios, muchos de ellos no ven a su ángel de la guarda o no lo aceptan, muchos de ellos no tienen el concepto de mundos celestiales o mundos de conciencia o mundos de luz. ¿Les podemos ayudar? Sí. Y se hace con una terapia que se llama ayuda a los seres en estado de inconsciencia que ya han fallecido. Se llama así, ayuda a los seres fallecidos, que se las podemos enviar con el mayor de los gustos. Entonces se guardan en estas dimensiones y en la medida en que ellos vayan viviendo en esa dimensión, que como les decía, en un estado de eternidad, ellos van haciendo un balance y un análisis de su vida, se dan cuenta de todo el dolor que produjeron, de todo el dolor que le produjeron a otros seres, y al estar o al entrar en ese estado de conciencia, entonces van subiendo por esas escaleritas que se le da el nombre de arcoíris de la oscuridad hasta la luz, van subiendo y van evolucionando a esos mundos. Les pedimos, como les decíamos anteriormente, no los llamen a pedirles cosas, ni a que los acompañen, ni que les den protección. Para eso está el ángel de la guarda, los maestros, los guías espirituales de ustedes. También muchas personas utilizan las secciones de espiritismo, las secciones de los juegos, uno de ellos, el de la tabla Ouija, para llamar a estos seres. Lo que pasa es que estas personas, que generalmente son jóvenes, que no saben o no conocen de estos mundos espirituales y lo hacen por juego, pueden sufrir la posesión de uno de esos seres que va desde la cuarta dimensión a la tercera dimensión y entra en su cuerpo físico. Me contaba una niña de 18 años que cuando estaba aún más niña, 8 años antes, cuando tenía 10 años, estaba con unas compañeritas, se fueron a jugar con una tabla Ouija a un quinto piso, empezaron a invocar estos seres, uno de ellos entró en una de las niñas y la arrojó por el quinto piso. Entonces la invitación es a no hacerlo, ¿ya? Invoca a tu Dios interno, invoca a tu ángel de la guarda, dile que te ayude, a tus maestros, tus guías espirituales. Pero a los seres que están en la cuarta dimensión, por favor, déjalos quietecitos, a no ser que les vayas a ayudar. Todos tienen derecho a la presencia de Dios, todos los seres que están en la cuarta dimensión, el que mató a otro, el que se suicidó, el que murió siendo alcohólico, drogadicto, el que murió en la crítica, el que murió en la tristeza, en la angustia, en la enfermedad, el violador, todos tienen derecho a la presencia de Dios. Y ellos, en la medida en que van haciendo un balance y un análisis de su vida, ellos van a ir sanando sus vidas y saliendo de la cuarta dimensión a la quinta y dimensiones superiores para poder seguir viviendo su evolución. Y quiero ser muy enfático en esto, no los llamemos para nada. ¿Por qué? Porque nos pueden transmitir emociones, sensaciones, deseos, pasiones, intenciones, nos pueden transmitir sus estados de inconsciencia, de desamor, incluso si murieran en estados de enfermedad pueden transmitirnos esa enfermedad con la cual murieron. Entonces los vamos a dejar quietecitos. ¿Les puedo ayudar? Sí. ¿Cómo les ayudo? Bueno, para poderles ayudar necesito saber varias cositas, o más bien necesito direccionarlos o guiarlos o mostrarles a ellos qué es lo que deben hacer. Todo esto está en la terapia de ayuda a los seres fallecidos. Lo primero es que ellos deben darse cuenta de que se murieron. Por eso en la terapia se menciona que se está moviendo una campanita de cristal, que no es física, sino que es espiritual. Ellos escuchan el ruido de esa campanita, que es para despertarlos y para que se den cuenta de que ya dejaron su cuerpo físico. Y hay que explicarles que ellos tenían un cuerpo físico que estaba formado de agua, de aire, de fuego y de tierra, y que lo tuvieron cuando estaban aprendiendo en los mundos terrenales y materiales. También hay que explicarles que ellos forman parte de un alma, de un espíritu y de un Dios que es sabio y amoroso, que no los señala, que no los juzga, que no los condena, y que hoy, en ese día que ustedes hacen la terapia, ese Dios los abraza y los invita a ir hacia Él, hacia esos estados de luz o de conciencia o mundos espirituales. Cada uno de los seres fallecidos tiene que hacer un balance, un análisis de su vida, desde antes de nacer hasta el momento de su muerte, y de ahí hasta el día en que se le hace la ayuda a los seres fallecidos. Él tiene que mirar todo el dolor que se produjo, o ella, y todo el dolor que le produjo a otras personas, en la niñez, en la juventud, en la madurez. Se le puede también hablar a un niño que murió dentro del vientre de la mamá, un niño que murió días después de nacer, ¿ya? A todas las personas que fallecieron se les pueden hablar. Como les decía, tienen que saber que deben sanar sus vidas, tienen que saber que deben sanar el dolor que se produjeron y le produjeron a otros,
tenemos y debemos mostrarles esos caminos hacia la presencia de Dios, hacia su alma, hacia su espíritu, a ese Dios sabio y amoroso. Ellos tienen que hacer un balance y un análisis de su vida, perdonarse y pedir perdón a todas las personas con las que tuvieron que ver, perdonarse en los errores, las fallas, las faltas, los pecados, y vivir el perdón con todas las personas con las que tuvieron que ver. Recuerden, si no viven el perdón, entonces no pasan de la cuarta dimensión. Por eso les tenemos que insistir mucho. ¿Cuántas veces les podemos hablar? Las veces que nosotros querramos, que nosotros los sintamos. Ellos tienen que recoger toda su energía, porque cuando ellos se relacionaron, como sucede con nosotros, nos relacionamos con otras personas o otros lugares, dejamos en esos lugares o en esas personas una partecita de nuestra energía. Cuando nosotros nos perdonamos y pedimos perdón a las otras personas y llenamos de perdón esos lugares, recogemos las energías que son nuestras y devolvemos las energías que son ajenas. Y esto lo necesitamos para integrarnos y subir a la presencia de Dios. Y lo otro es que estén dispuestos a ir a esa presencia divina, a esa presencia celestial, a ese cielo, a ese estado de conciencia donde van a estar bien, donde van a estar tranquilos, serenos, calmados, donde van a tener mucha armonía, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho equilibrio, y donde no hay dolor ni sufrimiento, sino que hay felicidad, hay amor, hay sabiduría, y donde allí les van a ayudar mucho. Hay que recordarles que Dios no los señala, ni los juzga, ni los condena, que se perdonen a sí mismos, que sanen sus vidas y que vayan a la presencia de Dios. Esto te lo entregamos dentro de una terapia que son como las palabras indicadas para hablarles a ellos. Se llama terapia de ayuda a los seres fallecidos. Queríamos compartir entonces los conocimientos que tenemos acerca de la muerte, de la vida después de la vida, que para nosotros existe, que la hay, y de la forma en que nosotros podemos ayudarnos para vivir ese proceso o ayudarle a las personas de nuestro entorno que sabemos que ya dejaron su cuerpo físico para que encuentren la presencia de Dios. Y recuerda, es un amigo o una amiga muy especial aquel que ayuda a otro después de que ha dejado su cuerpo físico a encontrarse con la presencia de Dios. Te invitamos también a que hagas el programa SER, programa de sanación, educación y reprogramación, que te ayudará mucho a sanar tu vida, a sanar tu niñez, a sanar tu cuerpo, a sanar tu personalidad, a sanar tus relaciones de pareja, a sanar tu transgeneracional, a sanar también tu relación con el dinero, entre otras sanaciones que te invitamos como un ejercicio mental y emocional para que lo hagas en este próximo año. Iniciando hoy, bienvenidos, te lo estamos enviando. Escríbenos tus comentarios a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Los estaremos esperando. Te agradecemos entonces el que hayas sacado de tu tiempo para escucharnos. Te deseamos lo mejor. Si necesitas de esta terapia de ayuda a los seres fallecidos, escríbenos un correo y con el mayor de los gustos te lo estaremos enviando. Es todo por el día de hoy. Escucha al Dios que llevas interno, escucha a tu alma, escucha a tu espíritu, hazte una vida más suave, hazle una vida más suave a los demás y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.